Hola, ¿qué tal? Soy Verónica Cura. Bueno, muchas gracias por estar acá presentes en estas charlas virtuales, en este caso de dirección, para el proyecto, que para mí es más un proyecto que un concurso, Raimundo Gleiser. En este caso van a ser en la capacitación de dirección a cargo de Diego Lerman y Ana Peterman. Antes de empezar, quiero agradecer especialmente a Celina de Franco, la coordinadora del concurso, y también al área técnica y al área de prensa que nos han hecho una ayuda enorme para poder hacer estas clases virtuales de forma remota como estamos trabajando. Bueno, antes de dejarlos con los que saben, quiero hacer una breve introducción y además también invitarlos para que presencien el jueves 23 a las 16 horas la charla de producción con Leandro Borrell y Carolina Álvarez. Bueno, les cuento un poco quiénes nos acompañan hoy. Diego Lerman, voy a leer, ya que mi memoria no está tan aguda, así que voy a leer una mini biografía de ellos dos. Diego Lerman nació en Buenos Aires, egresado de las carreras de Diseño de Imagen y Sonido y de la Escuela de Dramaturgia Municipal de Arte Dramático. Ha dirigido varios largometrajes, de los cuales también es co-guionista y productor. Son tan de repente, mientras tanto, La mirada invisible, Refugiado, Una especie de familia. Dichas películas han sido reconocidas en los festivales más importantes del mundo, Cannes, Venecia, San Sebastián, Locarno, Toronto, y estrenadas comercialmente no solo en Latinoamérica, sino también en Europa, Estados Unidos y Japón. En Argentina todas se estrenaron y tuvieron muchos diversos premios en los premios Cóndor y Los Sur. A su vez, Diego tiene una amplia trayectoria como guionista y productor, socio fundador de Campo Cine, productora de intensa actividad en el medio audiovisual. También se desempeña como director y dramaturgo de teatro y ha incursionado en algunas experiencias en televisión, en las cuales se destaca La Casa, la Casa, de la cual fue creador y showrunner. Su último largometraje, Una especie de familia, ganó el premio al mejor guión en el Festival de San Sebastián, como así también los premios a mejor película en los festivales de Chicago y Miami, y fue adquirida por Netflix para todo el mundo. Actualmente se encuentra preparando su próxima película, El profesor de literatura, que es una coproducción con Italia, México y Francia, que se filmará en el 2021. Ana Magdalena Peterberg, nuestra tutora, que nos acompaña hoy y gran directora también, es directora de cine y televisión. Su primer largometraje, Todos tenemos un plan, estrenado comercialmente en el 2012, obtuvo el premio Julio Alejandro, otorgado por las GAE, junto al el Instituto Buñuel y la Fundación Autor de España. Protagonizada por Viggo Mortensen, la película resultó ganadora de numerosos premios y tuvo su world premiere en el Festival Internacional de Toronto, coproducción distribuida por Fox International, Su segundo largometraje, un thriller psicológico llamado Uptown, llega a las salas en el año 2017. Dirigió junto a Fernando Spinner la serie televisiva Los Siete Locos y Los Lanzallamas, basada en las novelas del gran escritor Roberto Arlt, con adaptación de Ricardo Piglia, emitida por la televisión pública. Bueno, no los quiero hacer perder más tiempo, espero que disfruten y aprendan mucho en estas clases. Estamos muy contentos con la convocatoria, realmente se están presentando muchísimos proyectos y los quiero animar a hacerlos en esta convocatoria y en todas las próximas convocatorias que estén diseñadas para proyectos de primeras y segundas películas o capacitaciones o tutorías. Bueno, muchas gracias. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, acá estamos. Un poco de la charla es hablar un poco de la presentación y también vamos a hablar de nuestros diversos trabajos. Así que, bueno, por ahí vamos a empezar con algo del concurso Gleiser, de los cuales tanto Ana como yo fuimos tutores de dirección. Y no sé, por ahí contar, qué sé yo, el espíritu un poco del Gleiser tiene que ver es un concurso, pero también son tutorías. O sea, todo lo que se pueda presentar como proyecto, generalmente la experiencia lo que nos dice es que después
cambia mucho, o sea, como que un proyecto es algo en movimiento, ¿no? No es algo fijo. Entonces, bueno, tener eso en cuenta. Hubo cambios, me acuerdo, en algunas tutorías bastante drásticos. No sé, recuerdo una que de una ficción pasó a ser un documental al final de la tutoría. No quiere decir que vaya a pasar eso, pero un poco mi experiencia como tutor, que recuerdo así como con mucho cariño, allá por 2014, 2015, tenía que ver con esto, con que es un concurso federal, es un concurso de formación en donde no hay verdades, ¿no? Digo, por más que haya tutores, jurados, simplemente dan una opinión o una tutoría sobre el proyecto, y el objetivo principal de las tutorías es contribuir a fortalecer el proyecto, ya sea para marcar debilidades o lugares donde el proyecto puede crecer o replantear o reafirmar diversos aspectos. Entonces, no sé, esto más como consejo personal, pero como tomar esta presentación que les va a pasar y nos pasa con en general las presentaciones, como que son un punto de partida de algo donde después va a haber otras presentaciones, y es un proyecto que se va reformulando. Muchas veces los deadlines, al menos a mí me pasa esto, y creo que, no sé a vos, Ana, pero creo que a muchos nos pasa, como los deadlines de presentaciones lo que nos hacen es marcar un momento para llegar con algo a una instancia, y bueno, y después habrá otra instancia, otra presentación que podrá hacer avanzar el proyecto tal vez hacia otra dirección. ¿Vos? Sí, yo no cuento también, digo, me parece que está bueno esto que contabas de lo dinámico del proyecto, ¿no? De que es un proceso de desarrollo y que está buenísimo que para esta instancia de presentación todo el equipo haga como un esfuerzo en cristalizar en qué situación se encuentra ahora el proyecto. Y también es un ejercicio de comunicación, ¿no? Esta presentación para presentar, para aplicar al Glaser. Y de comunicación en el sentido de poder buscar la manera de transmitir de qué se trata el proyecto, cuáles son como los que consideran puntos fuertes, o ver de qué manera se le da esa forma. También a mí me parece que en mi experiencia, yo fui también tutora en el 2017 y 2018, me parece que la instancia de intercambio que se produce con los otros equipos de los otros proyectos y a su vez con los tutores de las distintas ramas, me parece que también es como una instancia de aprendizaje y de vínculos, por un lado, y por otro lado poder ver cómo va avanzando ese otro proyecto de los compañeros y las compañeras en otros casos, ¿no? A veces es más fácil también identificar evoluciones en proyectos ajenos más que en los propios, y entonces eso también creo que ayuda a ir encontrando herramientas para este desarrollo que, como dice Diego, es largo. Es una etapa fundamental porque empieza como empezamos a ver cuál es la voluntad de que ese proyecto tome cierta dirección u otra, ¿no? Y que también se presenta esta de situación de examen frente a la mirada de los otros. La primera vez que aparece que el proyecto se enfrenta con una lectura ajena, con una lectura que viene como despojada de historia, y en ese sentido es como a mí me parece que es súper, y por eso está buenísimo presentarse más allá de si uno, digamos, después termina ganándolo o no. La verdad que no sé cómo será, pero si ganas, digamos, pero lo cierto es que todo el proceso realmente para mí es muy valioso, tal vez más que incluso el final, ¿no? El proceso. Así que sí, me parece que está buenísimo aprovechar Glaser para presentarse. Es fundamental apoyarlo, ¿no? Y invitarlos a que no se desanimen y se presenten. No, y aparte también tener en cuenta que
no solo digo, creo que va a haber muchas presentaciones, o suele haber muchas presentaciones y no tantas selecciones por una cuestión también de cupos. Bueno, se puede volver a aplicar al año siguiente o se puede en el futuro ese proyecto presentar en otros lados. Pero creo que la oportunidad de presentar y de concentrar energías de un equipo, de diferentes áreas para una presentación, son los momentos en que crece mucho el proyecto, que se encuentran los momentos para justamente discutir, debatir, confrontar el proyecto y lo que dice Ana, comunicar, que por un lado es el proyecto tal cual es o lo que cree cada uno que es, después es cómo contarlo a través oralmente y cómo contarlo también visualmente, que es nuestra área. Y en eso por ahí me meto en el primer ítem que tiene que ver con la carpeta. Y la carpeta por ahí, algo que no sé cuál es tu experiencia, Ana, pero la mía tiene que ver con intentar buscar una identidad visual de la carpeta. Y eso yo lo recomiendo. Tomarse el tiempo, a veces se llega muy justo, ¿no? Y parece hasta algo burocrático a veces estas presentaciones, ¿no? De llenar requerimientos. Y yo lo que recomiendo es tomar esas necesidades, esos ítems, pero usarlos a favor y usarlos, por un lado, libremente, cumpliendo con lo que haya que presentar, pero por otro lado, intentar ver en qué aspectos uno puede ahondar y puede buscar, si tiene que buscar referencias, tomarse el tiempo para buscar las referencias, cómo comunicar visualmente el proyecto, qué paleta y gama de colores va a presentar. Y entonces muchas veces la carpeta es lo que se hace a las apuradas y a último momento, y me parece que es algo que está bueno prestarle atención, no solo por la presentación en sí, sino porque creo que después es una herramienta que sirve mucho, ¿no? Tomarse el tiempo de qué imágenes, en un mundo como el actual, plagado de imágenes, y en donde uno puede usar imágenes propias o ajenas, y después me gustaría como hacer un breve paréntesis sobre esto, pero bueno, ver qué imágenes uno selecciona y por qué para comunicar su propio proyecto. Y eso puede tener diversos motivos y diversos argumentos. Y bueno, me parece que está bueno prestarle atención a eso, y la carpeta es una instancia donde a través de cumplimentar distintos ítems, darle visualmente un concepto general. Y eso tiene que ver con reforzar desde las tipografías elegidas, desde qué sé yo, la paleta de colores, el tipo de encuadres en las imágenes que uno elige, la angulación, etcétera, los rostros que pone ahí. Creo que es muy importante porque es más allá de leer y de la lectura que se tenga, es como con lo que uno accede y se pregunta y entiende, por ahí, no sé, sensaciones más atmosféricas, contrastes de luz, contraluces. Entonces me parece, y en esto la carpeta cumple ese rol, sobre todo para uno, pero también para comunicar el proyecto, que tiene que ver con esto, con la selección puntual de cómo se va a agrupar todo ese material que conforma el proyecto y que después va a ser el punto de partida del cual va a ser evaluado el proyecto y después va a ser tutoriado. Entonces, yo lo que recomiendo enfáticamente es como tomarse esa energía, ¿no? Que no quede para último momento, que sea algo que vaya en paralelo muchas veces, y cumplir esos requerimientos. Siempre se llega con la lengua afuera, siempre hay un deadline que si hubiese más tiempo se llegaría mejor, pero bueno, como darle una instancia de energía y de impulso. Después está el hecho, este es el paréntesis, sobre si usar imágenes propias o imágenes ajenas. Yo en eso me parece que las dos cosas están buenas. Creo siempre que las imágenes propias suman más, ¿no? Porque son imágenes que uno produce y que uno genera y que tienen una identidad, que parten de uno y de uno con la relación con el proyecto, pero que no siempre se puede, digo, y menos en este momento de confinamiento. Entonces, digo, a la hora de rastrear imágenes ajenas, yo lo que recomiendo es como ser muy cuidadoso en qué imágenes usar,
no solo en lo que despierta tal o cual película o tal o cual cuadro o obra de arte o en uno, sino qué está comunicando y por qué uno lo selecciona. Y en eso me parece que es importante prestarle atención. Sí, yo de paso quería también agregar en relación a esta, a esta cuestión de la carpeta, digamos, porque por un lado ustedes para aplicar, los que se quieran presentar, van a tener que completar lo que pide Inca en línea, que son básicamente espacios de palabras, ¿no? Y después está la carpeta. Para los que leemos los proyectos después, o para los que lean en este caso los proyectos, esa carpeta es muy probable que sea la herramienta con la cual se puedan encontrar con el proyecto de manera más directa. Esa carpeta va a tener la misma información que está volcada en la página de Inca en línea, pero como decía Diego, va a tener un diseño, va a tener una manera de organizarse, de introducir el tema, de introducir el mundo en el que sucede esa película. O sea, desde lo visual se va dando información acerca de qué tipo de género, qué tipo de ambiente, qué tipo de estética, y también cómo funciona el grupo, inclusive, ¿no? A mí me parece que hay algo de la unidad del proyecto que se revela mucho en esa carpeta. Que es muy diferente, como dice Diego, si uno lo deja para último momento y cada parte manda su cosita que hizo, ¿no? Su trabajo que fue preparando, y eso se pega de alguna manera y se manda, a que si realmente hay como un tiempito previo, sobre todo entre productor o productora y director, directora o directore, donde se pueda como tener un poco la devolución sobre cómo conviene ordenarlo. Por ejemplo, muchas veces pasa el tema del fondo, de si para la lectura es conveniente o no tal fondo, tal tipografía, qué poner primero, qué poner después. Ahí hay una libertad aparte que está buenísimo usarla para darle como jerarquía a las cosas que uno presenta, que es lo más importante para este proyecto, ¿sí? O sea, después del logline, qué imagen como que de alguna manera plasma más el espíritu del proyecto. Entonces, me parece que pensar el proyecto, digamos, analizar un tiempo sobre cuál es lo más importante que se quiere transmitir de este proyecto que estoy presentando, de alguna manera está bueno que en la carpeta eso pueda materializarse, ¿no? Entonces, para mí eso, por un lado, el tema de la unidad de la carpeta me parecía importante, y un poco también como queda en manos sobre todo de producción y de dirección, como pensar cuál es el objetivo, empezar a pensar en conjunto también entre esas áreas, cuál es el objetivo de este proyecto y qué es lo que se quiere, el punto de vista de alguna manera, ¿no? Del director o de la directora, y desde dónde está encarado, porque puede ser una misma historia contada de mil maneras diferentes, entonces ahí es un poco donde se empieza a ver esta cuestión. Y tenemos alguna pregunta, pero no sé si la vemos o si pasamos al siguiente ítem. ¿Qué decís? Yo dejaría las preguntas para el final. Digo, si quieren, váyanlas mandando y después al final de la charla respondemos todas juntas o todas las que podamos. No sé, me parece que lo mejor por ahí es ir avanzando y a medida que surja. No, por ahí agregar una cosa a lo que decía Ana y que debatimos bastante nosotros dos cuando estábamos preparando la charla, que era si mostrar o no una carpeta, ¿no? Porque todos tenemos carpetas de nuestros proyectos, y un poco va a ser una desilusión o no, pero era no mostrarla, porque lo que nos parecía importante era que más que generar un modelo, ¿no? Un modelo de cómo debe ser una presentación, está bueno pensar la presentación con la singularidad de visión que tiene cada proyecto, cada director, productor, guionista sobre la película que se está presentando. Entonces, muchas veces
hay algo de la estrategia, de cómo contarla, de la estrategia visual, de la estrategia comunicacional, que tiene que ver con ese tipo de elecciones. Seguir un camino que hizo otro, por más que funcione, por ejemplo, que sea, creo que puede debilitar, o mi sensación es que dar la identidad muy particular y singular que tenga ese proyecto. Entonces me parece muy importante como ahondar, digo, ya sea, y para eso hay infinitos caminos, ¿no? Puede ser desde un sueño, desde un cuadro, desde una estética de una época, desde el diseño, desde lo que sea, pero encontrarle una estrategia propia, desde donde ese proyecto se diferencia y es único e irrepetible. Porque creo que lo más difícil, y en eso se detecta bastante fácil, creo, cuando se leen, es qué proyectos tienen identidad y cuáles carecen o cuáles traen una identidad prestada. Entonces creo que esto se trata, y para mí el cine también se trata de eso, es de buscar proyectos propios. No quiere decir que todos tienen que inventar todo, obviamente hay referencias, grandes maestros y maestras del cine, de la pintura, etcétera, etcétera, pero me parece que está bueno reforzar la idea de que en ese cruce el proyecto es único, porque si no es como que se empieza a formatear la cosa y yo al menos estoy como más a favor de que cada proyecto y cada director o directora encuentre su visión singular y pueda transmitirla. Y creo que el proyecto y la presentación habla de eso. Lo otro que íbamos a hablar por ahí tiene que ver ahora con la propuesta estética. No sé si querés arrancar vos, Ana, o... Sí, un poco con, digamos, en la misma línea que venías hablando vos, Diego, de sobre qué es lo que es importante que aparezca ahí o qué imágenes elegimos, si propias o ajenas y eso, ¿no? Pero a mi entender, creo que la propuesta estética es el espacio donde el director o la directora cuenta cómo ve esa historia, ¿no? Así como cuando por ejemplo, el otro día en la charla de guión, Lionel y María contaban acerca de cómo era el tratamiento, por ejemplo, que es el desarrollo de la narración de la historia, ¿no? El desarrollo de la línea narrativa de esa historia o de esa trama. En la propuesta estética es como más que pensar en el qué, es lo que se cuenta, es como el cómo va a ser contada esta historia. Entonces, en ese cómo hay cosas que son como pueden resultar bastante evidentes en el sentido de decir cómo va a ser la imagen, cómo va a ser la fotografía, cómo va a ser la puesta en escena, cómo va a estar cómo va a ser el seguimiento, cuál va a ser la relación de la puesta en escena al personaje protagonista, por ejemplo, pero en realidad sobre todo es como detectar dentro de la historia que estamos contando cuáles son los puntos sobresalientes, porque es importante también la síntesis para que podamos como capturar qué es lo más importante de cuál es la particularidad de cómo se va a contar esta historia, ¿no? Como señalaba Diego, siempre apuntando eso, a poder crear dentro de las posibilidades que tenemos de que, por supuesto, que las referencias son muy importantes para nosotros en el sentido de que están dentro nuestro, de alguna manera también, son parte de nuestro haber, digamos, pero en esa reformulación, en esa búsqueda de cómo contar esta historia, está bueno como detectar qué es lo más sobresaliente, porque no es muy relevante si vamos a decir va a ser contada años de plano, porque es obvio que seguramente vamos a tener distintos tamaños de plano, sino como encontrar cuál es la singularidad, qué es lo que la destaca o la diferencia de otras películas, en el sentido de, no por dar ejemplos de es distinta tal, sino decir, esta película va a ser narrada desde la imagen y desde el sonido, desde las texturas, desde las paletas de colores que aparezcan. Eso, de alguna manera, es lo más importante que tiene que aparecer en esta propuesta estética. Dejo un poco apartado el tema de la presentación
bueno, introduzco dentro de esa propuesta estética y esa descripción de cómo vamos a contar la historia, pueden aparecer referencias. Hay gente que gusta más de dar referencias particulares y otros que prefieren como describir la manera en que va a ser contada, ¿no? Me refiero a que si uno pone referencias particulares de determinado director o de determinada película, está bueno agregar, linkear como muy directamente y no hablar como en términos generales o vagos, ¿no? Sino tratar de puntualizar sobre a qué nos estamos refiriendo de determinada película, de determinado director en relación a qué es lo que a nuestra película, de qué manera se linkea, ¿no? Bueno, le paso la palabra acá a Diego y aprovecho creo que a cerrar mi WhatsApp que me están pidiendo. No, bueno, tiene que ver con esto que cuenta Ana, la propuesta estética. Muchas veces eso, las presentaciones también es qué hace uno con ese requerimiento, más que algo que esté bien o que esté mal. Pero yo soy de la idea de que esta idea de síntesis de las que hablaba Ana, por ahí poner un par de imágenes es mucho más efectivo que llenar todo de imágenes y sobre todo si esas imágenes son contrapuestas. Digo, si la estética va a ser una estética con grano, de cámara en mano, de etcétera, de colores muy brillantes, de una suerte de textura Super 8, bueno, estamos hablando de un universo. Si después se ponen referencias de contrastes, de, no sé, cámara fija en blanco y negro, imágenes muy expresionistas, etcétera, etcétera, bueno, eso es otro mundo, ¿no? Entonces, intentar ubicar con mucha síntesis, precisión, a través de lo que se escriba, lo que se comunique, de cuál es la forma que se piensa para esta película. Obviamente, y esto vuelvo al inicio de la charla, esto por ahí no es algo que uno tiene ya todo en la cabeza y solo tiene que ponerlo y va a ser así inmutable. Esto es un organismo vivo, ¿no? Es un proyecto que por ahí va para un lado y después para el otro. Pero a la hora de comunicar esto tenemos que comunicar con mucha claridad dónde está el proyecto ahora, cómo creo hoy que eso, si saldría a filmar mañana, va a ser. Entonces hay que afirmarlo con la mayor convicción y síntesis y condensación, como que si no, si es demasiado ambiguo, es donde no está funcionando. Si puede ser para acá o para allá, es donde empieza a generar un montón de dudas. Y hay algo el Glazer pide como esta separación, ¿no? O trabaja con esta separación de guión y dirección, que un poco también de contenido y forma, ¿no? Eso en la vida más profesional o en hacer cine muchas veces está todo mezclado o se forman equipos más que se separe. Pero acá en esta propuesta más de dirección, tiene que ver con hacer hincapié no tanto en la historia o en la historia que se va a contar o el tipo de lenguaje que se va a usar o si va a ser narrativo o no narrativo. Se puede, digo, ahondar y sobre todo dar un punto de vista, pero entender que cuanto más directo y más preciso sea, eso no solo se agradece, sino que se valora en general, digo, esa es mi experiencia, como comunicar con la mayor capacidad de síntesis, de condensación, y por eso vuelvo a, más que poner mucho, poner solo lo esencial. Hay veces que la capacidad de síntesis es lo que da la claridad, y muchas veces las justificaciones conceptuales y filosóficas y no sé qué, terminan siendo un ruido de una zaraza que es contraproducente. Entonces me parece que es detectar esos elementos que tiene el proyecto y que tiene la visión, en este caso, del director. Por ejemplo, no sé, tipos de lente, o si se va a filmar con cámara estática y una cámara pesada con poco movimiento, o al revés. Digo al revés, pero hay miles de opciones, ¿no? Si va a haber travelings o no, si se va a usar Steadicam o cámara en mano o no se va a mover la cámara.
el trabajo de la luz, ¿se va a privilegiar el uso de la luz natural o el trabajo de los interiores y zonas de mucha oscuridad con mucha claridad? No sé, el tipo de locaciones. Todo eso tiene que ver con la estrategia de cómo comunicar una propuesta estética, que tiene que ver con decir con la mayor claridad posible cómo se va a ver aquella película que hoy no está filmada. Entonces creo que todo lo que aporte a esa causa dentro de ese gran ítem, cada uno puede agarrar lo que se le cante y hay veces que la originalidad está muy buena para comunicar algo, ¿no? Digo, esto yo lo recalco, pero cuando son como fórmulas, ítems burocráticos, creo que es cuando o copias o remanidos de otros proyectos o de otras películas que han incluso películas muy conocidas, creo que es cuando se pierde identidad. Entonces, tener la posibilidad de captar como cuál es la esencia y de comunicarla con la mayor cantidad de síntesis y claridad posible. Sí, sí, me parece que, por ejemplo, uno de los casos donde se ve muy claramente cuando estas cosas en exceso van en contra de transmitir la película que se quiere contar, por ejemplo, en relación al elenco, por ejemplo, ¿no? Como cuando se dice se presenta un perfil de personajes propuestos o un elenco estimado, que a veces inclusive hay gente que ya avanzó sobre un elenco posible o que tiene en mente, y que de repente puede estar bueno que lo incluya, pero si por ejemplo sobre un mismo personaje aparecen 4 actores y como que no colabora, porque es una cantidad que decís, bueno, no me suma, ¿no? O sea, la cantidad muchas veces resta, porque en realidad, como es un proyecto en desarrollo y hay un montón de variables que van a hacer que se termine definiendo por un actor o por una locación. Entonces, lo más importante es como entender el perfil de la imagen que se está buscando. Por poner, digamos, también un elenco imposible, tampoco puede ser muy alentador porque también te puede llegar a generar distanciamiento. Me parece que está bueno como ser sinceros también en ese momento de evaluar dónde está parado el proyecto y qué es lo que realmente puede estar bueno para ese proyecto. Hay veces que, por supuesto, que no está bueno coartarse los sueños, ¿no? Tampoco, sí, realmente, pero como no abrir puertas que desorienten en la lectura. Me parece que todo tiene que tener que ver con poder guiar al que está leyendo el proyecto a que vaya imaginándose la película. Una película donde todas las cosas de alguna manera tienen que estar elegidas de forma coherente, tienen que armar como ese mundo propio, por más original y único que sea, que vaya encontrando su propia coherencia, ¿no? Así que nada, me parecía que estaba bueno como dar ese ejemplo que es como muy concreto de donde de repente puede como dispararse la historia para un lugar que desoriente. Y por otro lado, tener en cuenta que en esta instancia la propuesta estética la está elaborando solamente el director o la directora, pero que dentro de esa propuesta abarca un montón de áreas que después se van a sumar, ¿no? Como la de fotografía, la de arte, la de sonido, la de montaje, que son fundamentales, que van a hacer crecer muchísimo la historia una vez que se sumen, por supuesto, pero que en este momento queda como en manos de el que está presentando tomar la posta del rol de poder elaborar una propuesta en relación a esas áreas que son fundamentales para saber cómo va a ser la historia, como por ejemplo, tanto la puesta de cámara como el montaje, obviamente van a generar relatos muy diferentes, ¿no? Entonces, está bueno como de repente hacer ese repaso de cómo, por las distintas áreas que abarcan, cómo hacer qué particularidad va a tener y señalar lo que, como decíamos antes, lo que es resaltable, ¿no? No, lo que ya sabemos no hace falta, digo, eso ya hay como que va a tener sonido o que si va a tener música o no, pero bueno, solamente si sabemos si va a tener música o no por fuera de la narración, digo, pero no hace falta hacer como un catálogo
las cosas que tienen que estar en la película. Y después por ahí, si te parece, porque a mí el próximo ítem que tiene que ver con la motivación es uno de los que me parece central, ¿no? Al menos para explicar desde la dirección. sí. Y para mí la pregunta central acá es cómo surge este proyecto. Digo, ¿desde dónde surge la idea y por qué es esencial de que esta película exista? Entonces me parece que eso es como una descripción bastante íntima y personal, y que la motivación es el espacio para que eso aparezca con mucha fuerza. Más allá, porque creo que en esta presentación también existe la motivación de cada uno de los del equipo, pero generalmente el motor del proyecto siempre son los directores / guionistas, ¿no? Y entonces tiene que ver con eso, en qué es, desde dónde, qué anécdota, qué referencia a la vida personal, familiar, etcétera, o qué lugar íntimo hace que y cómo se cuenta eso para que esta película tenga que hacerse o tenga que desarrollarse. Y creo que encontrar eso no siempre es tan fácil y no siempre es matemático. A mí me ha pasado, después vamos a hablar por ahí de algunos ejemplos de películas propias vamos a mostrar con Ana. Y la motivación, hay veces que uno cree que es una y después, o cree que tiene que ver más con el orden de la anécdota, y después de un largo recorrido termina encontrando algún otro tipo de motivaciones. Pero por eso vuelvo a lo de antes. Hoy en día, donde está el proyecto, cuando ustedes lo presenten, decir cuál es la motivación, qué es lo que los motiva, más allá de las ganas de filmar, o que eso me parece que yo lo obviaría, pero ¿qué es lo que los motiva a hacer este proyecto? ¿Cuál es esa conexión íntima que les hace querer o desear que esta película exista? ¿Y cómo transmitirla? Me parece que la motivación a mí, sobre todo leyendo proyectos, cuando trabajaba, no sé, en el Glazer o en otros lados, para mí es algo que cuando está muy claro, después es muy fácil desde dónde entender o desde dónde pensar ese proyecto en todos sus aspectos. Cuando es muy difusa, se complica, me parece. Y entonces yo es algo que intentaría, sobre todo, poder contar con mucha claridad, ¿no? Y a mí lo que me conmueve es esto, o a mí o desde dónde, tuve esta anécdota, o lo que sea, pero que ayude o me conecta a este lugar porque o las atmósferas de tal cosa, pero hay algo que es lo que genera todo lo que va a venir después, ¿no? Y el cine tiene que ver con eso, con estructuras muy pequeñas que de golpe se hacen enormes y de golpe se vuelven a lo pequeño, pero hay algo, hay un motor que está desde el origen hasta el final, desde que empezamos a escribir el guión, bueno, en el caso de que también seamos guionistas, hasta que estrenamos. Y en el medio convocamos gente, fuimos, vinimos, tuvimos un montón de intercambios, probamos lugares, se nos cayó esto, apareció aquello otro. Pero hay algo que si uno al terminar es un hilo muy invisible que está ahí a través de todo. Poder nombrarlo en el origen de un proyecto con mucha claridad es como una sabiduría que es muy importante, me parece, para el proyecto en sí y para ustedes como directores. Sí, sí, aparte me parece que, por un lado, digamos, es como, no es para ponernos como en una situación de estrés, ¿no? Pero es cierto que la motivación muchas veces viene a responder esta pregunta de por qué esta película, entre comillas, debiera hacerse y tal otra no tanto, ¿no? Hay algo como de esa fuerza que viene de atrás, esa necesidad de contar esta historia que trasciende la anécdota de la historia y que en esa motivación en general está como si dijera lo que de verdad me importa, digamos, de esta historia o lo que de verdad a mí me toca personalmente. Vaya a saber por qué, porque puede haber un montón de motivos, no puede ser algo que tenga que ver con nuestra propia historia o algún tema
en particular nos interese o que nos parezca importante investigar, o algo que sucedió y que te impactó de determinada manera y te hizo pensar, digamos, pero esa fuerza que muchas veces no es que va a estar plasmado en escenas, en el diálogo, digamos, o en la anécdota que se cuenta, sino que está por debajo, que va a darle la fuerza a ese proyecto que se sostenga, como decía Diego, por años, en el sentido de que tenés que buscar convencer a un montón de gente, conseguir la financiación, entusiasmar a un gente, atravesar un montón de dudas, y muchas veces esas dudas pueden ser como respaldadas por esa motivación, ¿no? Entonces, también creo que coincido en que es un proceso que no es estático para nada y que muchas veces descubrís mucho más, incluso hasta después que se estrenó la película, a veces de qué es lo que realmente te parecía tan importante para poder haberla hecho. Pero está buenísimo en este momento empezar o continuar investigándolo porque ayuda a entender la historia, ¿no? Como que a veces eso que no aparece como yo ya lo dije recién, en la anécdota o que no aparece en la propuesta estética, está en la motivación y ayuda al que lee también a entender el valor que tiene esa historia para los que la van a hacer, que es fundamental. Todos sabemos que es una gran tarea, ¿no? Entonces, cuanto más fuerte esa sea la motivación y la conexión que pudiste establecer con eso que estás desarrollando, más fuerzas vas a tener para poder enfrentarte a todos esos obstáculos. Entonces, pero por ahí va, ¿no? La motivación tiene como 1000 maneras diferentes, puede ser desde contar desde dónde nació la película, puede ser contar algo propio o ajeno o en relación a algo que se cuenta de la historia, puede ser algo que uno que tenga, digamos, un tema, algo sobre lo que uno quisiera desarrollar. Hay como maneras muy diversas de contarlo y obviamente es como lo más personal que se presenta. Y que a diferencia del guionista, de la parte de guión, tiene que ver con esto, que no es el por qué las cosas se suceden de determinada manera, sino por qué son importantes para ser contadas, digamos. Así que bueno, nada, podemos pasar al siguiente punto. Dale, bueno, y el último tiene que ver con los materiales adicionales, que acá lo que se sugiere es fotografías o demo reel, audios, si hay un guión o cartas de apoyo, etcétera, etcétera. Yo acá lo que recomiendo es que se presente solo si hay algo hecho para la causa, solo si se hizo como para el proyecto. Si es para rellenar, esto es personal, no sé si es un buen consejo o no, no sé quién va a ser jurado del Glaser. Yo prefiero no poner nada que poner, o no leer nada que leer cualquier cosa o algo que... Entonces, digo, si hay un demo reel hecho, un demo, un tráiler, una escena, una atmósfera, lo que sea, bueno, está bueno verlo, pero si va a contar de manera, si están muy contentos con lo que eso cuenta de la película. Si es simplemente para que sea más completa, para cumplir con todas las opciones, para mí es preferible no poner. Y eso es como un concepto en general, ¿no? Como intentar poner solo lo esencial y nunca intentar poner como cosas que podrían estar o no estar. Pero me parece, sí recomiendo mucho el hecho de que la carpeta comunique desde un lugar visual, ¿no? Esto que hablábamos antes. Entonces, cuando se ponen fotografías, no sé, por ahí si ya hicieron un precasting o si piensan en, qué sé yo, de un pueblo en Jujuy que tiene una tipología. Bueno, está bueno ver algo de esas caras, ver algo de ese lugar, los colores de un, no sé, paisaje patagónico donde se piensa filmar, por más que después no se filme exactamente ahí. Pero si es algo relevante al proyecto, es muy importante que esté. Si no, mi consejo es mejor no poner nada.
sí, yo coincido por completo. Y, por ejemplo, un ejemplo en lo personal concreto de una de mis películas, que ahora vamos a ver el tráiler, entonces ya lo van a poder ver directamente. Por ejemplo, para mí en Todos tenemos un plan, que transcurre en El Tigre, uno de los materiales adicionales que yo solía presentar tenían que ver con el paisaje y con ese espacio en particular. Contar un poco cómo es el Tigre es algo que yo solía incluir en mis carpetas de desarrollo de esa película, porque no hay un ítem pedido donde uno pueda desarrollar eso, y donde para mí sí era fundamental poder contarlo, porque si no había parte de la película que no se iba a entender en lo que yo estaba contando. Entonces, como dice, digo, siempre y cuando sea necesario y sume a lo que se quiere contar, está bueno. No solo sumar, pero sumar en el sentido de necesario, ¿no? No sumar en cantidad, sino como hacer una diferencia de si está o no está, para entender la historia. Así que si yo parece que estaría bien agregar solo eso en relación a este punto, y si querés, Diego, pasamos a mostrar nuestros trailers que elegimos para esta ocasión. Vale, me parece bien. Bueno, entonces vamos a pedirle acá a Checha, cuando quieras, Checha. Tengo que volver al consultorio. Ya falta menos. ¿A vos te está pasando algo? ¿Hay algo que no me hayas dicho? ¿De cuándo te deja la chiva? ¿A qué se debe la visita? Necesito que me ayudes. La hay plata. Capaz que sería mejor en la isla. Allá nadie pregunta nada, todos son muy discretos. Me contó Rubén que te reformaste. Hola. Hay que aprender de las abejas, porque en la colmena cada una de ellas tiene su tarea desde que nace hasta que se mueren. Soy la mujer de Agustín. Tu hermano falleció hace un mes. Vos no tenés la culpa de nada, Claudia. Todos tenemos el mal adentro, eso es algo que es así. Pensábamos que te habías muerto. Bueno. Acá estamos, en esta era digital y extrañísima. Y, digamos, así un poco como empezando un poco por el tema de la motivación, por ejemplo. Digamos, a mí me parece que en Todos tenemos un plan, hay una necesidad, una intención de hablar sobre esta situación de la segunda oportunidad, sobre empezar de vuelta una vida, sobre poder cambiar las cosas, poder como quebrar un estado de las cosas y plantearse cuál es el estado al que quisiéramos acercarnos más. Y eso lo digo, por supuesto, en retroactivo, ¿no? Porque en realidad cuando empecé a escribir la historia y todo, a mí, a partir del personaje de Rosa y de
que interpreta Sofía Gala y que fue apareciendo como muy así zigzagueante, un poco como el tigre, la historia y se fue develando, ¿no? Pero creo que algo importante tenía que ver con esta cuestión de, bueno, de la segunda oportunidad, del doble en ese sentido también, de lo que somos y lo que podría ser diferente de nosotros mismos. Y entonces en esa propuesta estética, digamos, como decía, por un lado no podía faltar esta situación del espacio. El paisaje para mí era fundamental transmitirlo en esa propuesta que luego de muchas investigaciones, en ese caso ya fue con el director de fotografía que se sumó al proyecto mucho antes de que la filmemos, y pensándolo juntos y con la directora de arte también, visitando el espacio, llegamos a la conclusión de que el invierno era el mejor momento. Entonces buscamos imágenes con una amiga fotógrafa de esos espacios en invierno, porque el tigre es realmente muy diferente en invierno que en verano. Y había algo de ese, digamos, de ese mundo marginal, de ese mundo como más al borde, que era importante introducir, y también la manera de contarlo, la inestabilidad de la cámara, la inestabilidad de los botes, del agua, y esta cosa medio laberíntica, la presencia del paisaje como un elemento determinante en el humor y en la psicología de los personajes, cómo se iba introduciendo entonces el tema de la vegetación, de los sonidos, de la hostilidad que el paisaje puede llegar a tener también en esos lugares de más difícil acceso. Así que esas cosas aparecían en la propuesta estética. Apartado aparte era cómo contar la historia del doble, de las escenas, la dificultad de las escenas de los gemelos, de las abejas también, pero eso ya entró como en una etapa más de producción de la película. En la etapa de desarrollo, ¿no?, que tiene más que ver con esta instancia de presentación, era tratar de transmitir cuál era el ambiente, cuál era el clima, que para mí era fundamental transmitir más allá de la historia que aparecía en esa sinopsis, digamos. Así que, decime. Yo filmé una serie en El Tigre, una serie que se llama La Casa, y hay algo, por ejemplo, del lugar para transmitir. Son cosas por ahí obvias para cuando uno está muy metido, pero por ejemplo que El Tigre es un lugar de muchos ríos con agua marrón. Para alguien que no conoce el Tigre, digo el Tigre, en este caso por Todos Tenemos un Plan, pero digo por cualquier lugar que pueda resultar con mucha obviedad, es una singularidad muy importante de ser contada, porque yo me acuerdo cuando contaba el proyecto de La Casa y contaba lo que era el Tigre o comunicaba, no sé qué, y bueno, es un lugar muy raro, muy extraño, muy cautivante también, con todas sus historias, sus lados, entre de vacaciones y gente que vive. Bueno, hay un montón ahí que el lugar, y creo que Todos Tenemos un Plan, hay algo de lo estético, que los colores, esto que decís, está muy apoyado, cómo filmar en un lugar así también, que tiene que ver con eso, ¿no?, con la propuesta. Bueno, que de hecho en la serie La Casa es un muy buen ejemplo de cómo un espacio a través de una propuesta estética diferente, porque la historia pide una propuesta estética particular, cada historia, ¿no?, cómo un mismo lugar puede ser visto de maneras tan distintas y puede transmitir cosas tan diferentes según cómo decidís encuadrarlo, cómo decidís fotografiarlo, ¿no? Es como cambia radicalmente el mundo que estás contando, ¿no? Y es un muy buen ejemplo en ese sentido, la serie. Sí, si quieren verla, se reestrena ahora en Canal 7 este viernes a las 10:30, pero justamente un poco lo que dice Ana, el juego, desde donde se crea la casa, era esto, era una casa, una vieja casona en El Tigre, y desde el año 1920 hasta el año 2020, cómo ese lugar, contado en distintas estéticas y distintas radicalmente opuestas, pero en un mismo lugar,
cómo se van contando diferentes historias y tomando como referencias muchas veces estéticas de aquellos años. Entonces en los años, no sé, 20 es más expresionista, en los años 30 es una historia de tango, en los años 60 más asociada a la Nouvelle Vague, y así hasta el año 2020, donde termina la serie con un capítulo que se llama Virus, donde un virus aqueja a toda la humanidad y la gente tiene que refugiarse. Algo no muy distinto a lo que estamos viviendo. Sí. ¡Qué loco! Sí, una cosa que también pensando en esto de cómo presentamos, ¿no? Y que hay algo que yo creo que, por ejemplo, a mí me pasaba en particular con Todos tenemos un plan, que también tiene algo de género, digamos, es una película que se inscribe dentro de un género. Entonces, ¿cuál es la particularidad cómo vas a trabajar ese género? Está bueno como poder anclarlo si pertenece a un género, anclar el género, me parece que siempre ayuda en la lectura de la carpeta, pero también cuál es la diferencia, ¿no? No como decir, bueno, si es thriller va a ser como todos los thrillers, porque no existe eso, digamos, o no es lo que buscamos que exista. Entonces, está bueno como tener presente eso también para la presentación. Bueno, y vemos otra peli. Claro, vemos La mirada invisible. La mirada invisible es una película del 2010. Tomen distancia. De pie, señores. ¿Pasó algo? No hay nada de qué preocuparse. Si usted me autoriza, podría investigar. ¿Cómo es eso? ¿Usted no se siente sola a veces? Sí, muchas veces. Sino un peinado más común. Confía en mí, Marita, esto te va a quedar divino. ¿Qué estás pasando? ¡Qué horrible depresión! Marita, ¿qué hace usted acá? Estoy trabajando, señor Biasuto. Bueno, ahí estamos. Bueno, un poco para con la motivación de esta película, cómo nace. En este caso, bueno, nace de una novela, de la novela de Martín Cohen, que se llama Ciencias Morales, pero cómo contar una motivación, por ejemplo, en una adaptación, tiene que ver con qué elementos vi yo, en este caso, en la novela de Martín, que me motivó para querer adaptarla al cine y querer hacer un proyecto de película. A mí lo que me pasó cuando leí la novela de Martín, yo a Martín lo conocía, pero había algo un poco por historia familiar, personal, ligada, no sé, a la persecución durante la dictadura militar de mi familia, no sé, un largo anecdotario, que lo que no quería justamente era algún día hacer una película, habiendo tantas, sobre la dictadura militar. Me parecía que era muy difícil, muy doloroso para mí, o muy íntimo. Y un poco cuando leí la novela de Martín, lo que sentí y lo que me animó a tener ganas de adaptarla, como que se tocaba de un lugar muy tangencial, que tenía que ver primero con la época, que era ya el final de la dictadura, o sea, con una dictadura ya en su etapa más de decadencia, y que se hacía a través de una pequeña historia de represión en una institución, y tiene que ver esto con la represión, y asociado a la represión
sexual de María Teresa, de una preceptora en el Colegio Nacional Buenos Aires, y esta idea de panóptico, de cómo viendo cómo funcionaba microscópicamente esa institución muy en detalle, uno podía visualizar el fuera de campo que estaba por fuera de ese colegio icónico de la Argentina y de élite, por un personaje que viene medio desde la nada y se va involucrando en algo muy sencillo como encontrar a los alumnos que fuman en el baño y cómo el irse escondiendo y esa gestión de esconderse va haciendo como toda una trama de cruzar límites, de qué está moralmente aceptado o no para el momento. Bueno, desde ahí a mí me convocaba motivado por esta historia por ahí más personal. Y bueno, no, qué sé yo lo llamé a Martín, le dije de que quería adaptar su novela, nos conocíamos, me dijo que como que fantaseaba con que yo la adapte también, o sea, fue un encuentro, y después, bueno, todo se fue dando, fue un montón de tiempo. Originalmente yo pensaba era hacerla en el Colegio Nacional Buenos Aires, el espacio me convocaba y durante mucho tiempo la propuesta estética tenía que ver con eso. De hecho, tenía fotos del lugar y bueno, hubo un desencuentro con la rectora de ese momento y la película la terminé haciendo en 4 lugares diferentes, se puso en riesgo incluso que se filme, porque la rectora no quería, Virginia González Gas, que yo filme esa película ahí. Entonces, por eso les digo, algo que era pilar para mí, después no lo tenía y por ahí sentía cómo, y bueno, fue junto a la directora de arte, Yamila Fontán, cómo recrear la sensación esta del espacio casi eclesiástica, ¿no? De lugares muy amplios y un individuo muy pequeño, cómo recrear eso en una construcción de un espacio ficticio. Y lo hicimos a través de 4 escuelas, 3 escuelas y el Congreso en realidad, el Colegio Bernasconi, San José, uno más y el Congreso Nacional, y cómo recrear todo eso. Entonces, por eso les digo que es como algo dinámico, ¿no? Como sí tenía pensado ese elenco desde el inicio, Julieta y Osmar, pero después, bueno, al cambiar eso, cambió mucho. Y, por ejemplo, en la propuesta estética yo me acuerdo que ponía algo como esto, una cámara más bien estática, o si tenía movimientos más travelings, con carro. Después usé algunas veces cámara en mano, pero para momentos muy puntuales, trabajar la mirada, lo no dicho, el uso de las canciones patrias, resignificarlas como banda sonora y que trabajen tal vez en contraste. Entonces escuché un montón de diferentes versiones de canciones patrias que se podían usar para actos, para terminar de contar eso. Y bueno, un poco eso tiene que ver con desde dónde o cómo presentaba yo el proyecto, y después fue el tipo de colores también, me acuerdo, el tipo de paleta que se usaba. Fue una película que la hice en fílmico, yo defendí mucho hacerla en fílmico, se filmó en el año 2010 ya era, y me acuerdo, nada, se nos rompieron como 4 cámaras, 5, o sea, esa decisión, o antes de empezar se cayó un coproductor y tenía muy poco material. Esa decisión después, digo, son decisiones a sostener, pero había algo de ese grano, de esa yo decía, por ahí es la última película que voy a hacer en fílmico, y así fue, y me aferré como con mucha fuerza. Hicimos un proceso junto al director de fotografía, un proceso a la imagen de laboratorio para que tenga esa textura un poco de época. Bueno, nada, eso tiene que ver con la mirada invisible. Está bueno también esto que contás del cambio de lo del espacio, porque la esencia de la manera de percibir cómo tenía que ser contada esa historia sí permitió que después lo pudieran reconstruir yendo a otro espacio, ¿no? No, total.
Sí, y lo cuento así como una anécdota rápida, pero fue casi que después, cuando teníamos ya toda la película armada, con productores, se podía filmar solo en el verano, en enero y febrero, porque es época de vacaciones y porque los colegios están vacíos, y nos pasaba algo tal vez medio insólito, pero era como que habíamos logrado financiar la película y no podíamos filmarla porque no encontrábamos el lugar. Y salimos a ver escuelas desesperadas a todos lados. Y lo que pasa con las escuelas religiosas es que están llenas de iconos religiosos y era muy difícil para mí mover la cámara o la ambientación requería un presupuesto que nos excedía. Y después había escuelas de estilo, de época, o que no nos dejaban filmar o que habían sido intervenidas en su arquitectura, por ejemplo, con entrepisos, con, no sé, con un montón de intervenciones arquitectónicas, que quitaban la esencia. Entonces, en un momento realmente fue, me acuerdo que cuando al final apareció la Escuela San José y pudimos concretar, filmar ahí, fue como un alivio porque no sabíamos si íbamos a poder o no hacer la película en un momento, cuando en el Nacional Buenos Aires no nos dejaron. Claro. Bueno, las vueltas. Las vueltas de la vida. Bueno, vamos, hay 2 ejemplos más y después vamos ya a las preguntas, que ya hay varias, pero si quieren ir pensándolas y mandando, vamos a intentar responder la mayor cantidad que podamos. Dale, perfecto. Vamos con la otra. Krampus wird eine Bestiengestalt genannt, die nach dem Volksmund in der Alpenregion lebt. Andreas Ashkenazi, profesión. Dramaturgo, no soy muy buen actor. Nach der Legende hatte nur die Waldfee Hanna den Mut, in die Höhle des Krampus hinabzusteigen und verzauberte ihn mit ihrer Sanftmut. Krampus, verhext und gezähmt, folgt ihr bis ins Königreich der Berge, wo er sich unter den anderen Bestien verlor. Yo sé que están pasando cosas. Me están creciendo los dientes. ¿Lo escribí yo? Nach dem Volksglauben zieht Krampus zum Jahresende ins Tal, in die Dörfer und Städte hinab und verlangt von den Andreas Liebkosungen und Süßigkeiten. Ay, no, Andrea, ¿por qué no volvés a terapia? ¿Usted quiere que le dé algo para dormir? Wenn dem Krampus aber die Aufmerksamkeiten nicht gefallen, bedroht er die Andreas mit einem furchtbaren Albtraum, in dem sie sich selbst in Monster verwandeln. No. Esta película es una que se estrenó en 2019. Vamos a hacer hace mucho tiempo, que hicimos de manera muy independiente y que fue encontrando así como su camino a lo largo del tiempo también. Tiene bastante que ver digamos, tiene que ver con los sueños y con la imaginación y con la locura también, ¿no? Entonces, ahí en el tráiler un poco se puede ver que la historia plantea como un poco en paralelo la historia de este personaje principal, Andreas, y lo que le pasa en su cabeza. Lo que le pasa en su cabeza a través de los sueños y también, digamos, en la vida diurna, lo que le va pasando a través de cierta conexión que él va haciendo de señales que él piensa que encuentra en la realidad, que se conectan a su vez con eso que él está soñando. Entonces, una de las cosas que llevó como más tiempo de elaboración, bueno, aparece como, por ejemplo, la película es blanco y negro, siempre fue concebida en blanco y negro desde que empecé a imaginarla. Un poco había algo de ese blanco y negro que restringía como, digamos, que me ayudaba a mí a pensarlo dentro de un grupo de películas en mi imaginario que tiene más que ver con, capaz que algunas películas de los 60,
más de la Nouvelle Vague, o de cierto Polanski del principio, no del Inquilino, que justamente es color, que tiene mucho que ver, pero sí de las previas, de Repulsión, y apareció así blanco y negro, y esta cuestión de lo de los sueños era como, bueno, la dificultad de decir, ¿cómo hago para contar en imágenes cuándo estamos en sueño y cuándo estamos en realidad, y cuándo estamos en ese lugar medio intermedio que no se sabe, ¿no? Entonces, y cómo trabajar con este monstruo, que si bien era como, había una realización, era necesario como cuidar esa imagen para que por un lado aceptáramos esa existencia y por otro lado entendiéramos que era algo que no pertenecía a la realidad de una persona con una cabeza de monstruo caminando por ahí. Entonces, hubo ahí todo un trabajo en relación a cómo contar esa parte que tenía que ver con lo onírico directamente, pero que tenía que ver directamente también con lo que la historia hablaba, ¿no? Después también había todo un tema con que en realidad esto apareció no en la propuesta estética de desarrollo, sino que apareció en el proceso de la película, que tuvo que ver con el uso del sonido, y de cómo el sonido podía dar cuenta mucho más de lo que pasaba internamente este personaje de lo que yo me imaginé al principio. Que me parece que a mí me sirvió muchísimo como aprendizaje también de la capacidad que tiene el sonido de llevarnos a lugares más internos y menos, de más difícil acceso a veces a través de la imagen. Hoy, por ejemplo, lo tengo muy presente en ese sentido, ¿no? Al trabajo sonoro. Bueno, dicho esto, en realidad, más que para la etapa de desarrollo, está bueno como pensar cómo se relacionan también los distintos elementos que uno tiene, las distintas herramientas. Bueno, nada, yo diría que podemos pasar a la siguiente, o si querés, Diego, preguntar o comentar algo. No, dale, vamos al... Que no nos queda mucho la última tiempo. Y yo hablo brevemente sobre refugiado y después ya pasamos a responder las preguntas. Me parece Vamos bárbaro. a hablar de refugiado. Porque en la vida todo tiene solución. Excepto la muerte. ¿Te amenazó de muerte? Me puso la espalda contra el espejo y se rompió. Mamá, tranquila. Tranquila, mamá. Mi amor, te pido por favor que me perdones. Te juro que nunca más lo vuelvo a hacer, ¿sabes? Vos estás enfermo, Fabián. Me tenés que ayudar, Mati. No puedo volver a ir a donde estábamos antes. No tenemos que ir. Ayer estuvo en mi casa. Estaba sacado. Casi me tiró la puerta abajo. Puede ser que no se entere nadie que estamos acá. No te preocupes. Él le pone nombre a los cuchillos. Entonces, cuando no te hagas la linda, no te hagas la loca, que don Raúl va a venir. ¿Nosotros estamos arriba o abajo? Estamos moviéndonos todo el tiempo. ¿Sabe que están acá? Laura, soy Mario, está subiendo Fabián. ¿Perdonas? Nada de esto es tu culpa. Bueno, Refugiado es una película del año 2014. Yo empecé con este proyecto, creo que fue en el año 2012, por ahí, o sea, previo a todo esto que hoy cambió radicalmente el mundo y la visión sobre esta temática.
Y un poco yo me la encontré cuando digo esto de contar la motivación, por ejemplo, yo siempre me acuerdo que contaba esto de la motivación. Yo en realidad después fue la película que hice después de La mirada invisible, y la verdad que me imaginaba, quería por contraste contar una película muy diferente, quería, incluso estaba medio ahí fantaseando tal vez hacer una comedia, y en el medio de estar en eso, concretamente está en la escritura de alguna otra cosa, y un día al llegar a donde teníamos la productora en aquel entonces, en la puerta, justo en la puerta, estaban los medios de comunicación, había rastros de sangre, y cuando pregunto qué pasó, era un hombre disfrazado de viejo, con un sobretodo y un sombrero, le había pegado 8 tiros a su ex esposa, la había baleado, y justo enfrente estaba un colegio donde iban las hijas de ambos. Entonces medio que fue ahí en la cara, ¿no? Un poco este hecho, lo que a mí me hizo personalmente fue empezar a indagar, primero sobre la historia esta concreta, y después a meterme y a introducirme mucho más en cómo era eso posible. No sé, era muy siniestro todo, ¿no? El escenario, el tipo disfrazado. Fue un caso medio resonante que en su momento salió en los medios. La mujer sobrevivió finalmente, incluso hasta llegó a ver la película. El hombre murió en la cárcel. Pero un poco a mí lo que me introdujo es en esta, no sé si llamarlo temática o en esto, este universo, y donde empezó una larga investigación que tuvo que ver con un montón de entrevistas, y a partir de las entrevistas de poder acceder a los refugios, sobre todo a un refugio oculto que hay en la ciudad. Y bueno, y de a poco me fui como metiendo, y la pregunta más difícil es ¿dónde estaba el cine ahí? Porque lo hice medio, tal vez hasta inconscientemente, no sé. Y bueno, y a partir de esa pregunta también yo tenía una motivación. En esa época mis hijos eran bastante pequeños, y había algo de la mirada de los hijos y de esta anécdota inicial que les cuento, que yo me preguntaba todo el tiempo por las hijas que había dejado esta mujer en la escuela. Y entonces mi idea fue como cruzar la voluntad de trabajar con un punto de vista infantil. Y trabajar también, había algo de la motivación que después se transformó en propuesta estética, con un fuera de campo, ¿no? Donde había como una premisa que yo tenía de no mostrar la violencia explícita, sino mostrar los rastros de la violencia. Entonces, un poco esa decisión en macro, del punto de vista del niño que va a escapar con la madre a través de la ciudad y distintos lados, y un padre perseguidor todo el tiempo en fuera de campo, y esa urgencia era lo que también me devino en cómo filmarla, y la propuesta estética tenía que ver con esto, con un fuera de campo omnipresente, terrorífico, pero centrados en la relación de un nene y una madre. Y bueno, una cámara en mano bastante presente, cierta cuestión de planos secuencias, pasar de la ciudad y del mundillo más de monoblocks termina en El Tigre, la película, que era un lugar al que yo quería acceder, bueno, por cuestiones personales que después descubrí, pero que entonces tenía que ver con este recorrido y trabajar la mirada infantil y cómo, ante los ojos de un niño, un futuro hombre, cómo se explicaba él y se explicaba la madre a él lo que estaba pasando, ¿no? Como una mirada más ingenua, y cómo esa mirada muy ingenua al principio se iba complejizando. Y un poco ese recorrido era la premisa que tenía de la película, cuyo mayor desafío era, por un lado, filmar con un niño. Entonces primero fue escrita para un nene de 5 años, y cuando empezamos unos ensayos me di cuenta que era muy chica a esa edad, entonces fue reescribir todo el guión y toda la historia para un nene más grande, y después tener diferentes estrategias, por ejemplo, filmar cronológicamente,
o la idea de que la película se iba a ir también un poco reescribiendo a medida que se filmaba, y de ahí iba a devenir el final. Bueno, en fin, un sinfín de estrategias que hacen, por un lado, a la motivación, esto que les conté al inicio, y a cómo se fue desarrollando la propuesta estética, que en su inicio contaba un poco estas premisas con las que trabajé, que les fui mencionando. No, que está bueno eso, ¿no? De cómo de la propuesta estética responde de alguna manera, o sea, está muy ligada a la motivación o a la manera de ver la historia, ¿no? Como que de quien dirige. Total, por eso yo decía que es como un lugar donde realmente, más que un requerimiento, digo, tomarlo más como, bueno, un desafío de aportar mayor claridad, ¿no? Desde donde uno está mirando contar esa historia. A mí, por ejemplo, en Refugiado me acuerdo que para mí era esencial contar con un director de fotografía que tuviese mucha sensibilidad con los niños. Claro. Porque, por ejemplo, a la hora de trabajar, generamos un sistema bastante singular que tenía que ver con que por ahí yo hablaba en cámara, el niño Sebastián Molinaro decía mis diálogos sin mirarme, Julieta Díaz le respondía y así en algunas escenas, en otras no, íbamos, y bueno, había que estar era como un rodaje, yo decía con lógica niño, no con lógica cine, ¿no? Un equipo pequeño, entonces todo estaba un poco pensado desde ese inicio con esa óptica. Yo al principio había pensado en un equipo muy, muy pequeño, al final fue un poco más grande de lo pensado inicialmente, pero el espíritu, básicamente, filmamos cronológico, fue un rodaje que terminé antes de lo previsto también, la idea del final era buscarlo también ahí en escena, y entonces por ahí reescribía cosas ya cuando llegamos al Tigre. Así que, bueno, un poco me parece eso, como no perder de vista que por ahí, por un lado, como directores, ¿no? Uno puede tener una motivación que es un germen de algo que después se va a crecer y va a transformarse, y solo podría haber ido hacia ahí, pero mientras es proyecto, uno tiene cosas en firme y cosas que son posibilidades, y va tomando decisiones, y en esas decisiones es donde se va perfilando. Pero en cuanto el núcleo está definido, hay algo, o sea, es un centro conceptual bastante firme. Todas esas decisiones, más allá de las complicaciones o vericuetos que haya, van apuntando hacia un mismo lugar en sus elecciones. Claro. Eso es apenas parte de mi experiencia. Sí, se transforma en una especie de faro, ¿no? De por dónde ir definiendo, qué sí, qué no. Sí. Bueno, a ver, contestamos un poco las preguntas, ¿no? Dale, abrimos el segmento de la parte del programa. Van preguntas acá. Sí. ¿Cómo se concibe a qué público está dirigido el proyecto? ¿Qué debemos tener en cuenta para hacerlo? Esta es otra de las preguntas que, digamos, este es otro de los requerimientos que aparece en la presentación, a qué público está dirigido, que nosotros decidimos obviar, y ahora nos viene con la pregunta, así que está muy bien. Yo creo que, digamos, ese requerimiento tiene que ver con la idea de audiencia, de empezar a pensar a qué público está dirigido, en el sentido de con qué público va a dialogar, o a qué audiencia se va a dirigir, o cómo se va a hacer esa estrategia de generar esa audiencia para esa película. Es todo un tema, el tema de la audiencia y del generar audiencia en relación a una película que va a ser estrenada, ¿no? Me parece que está buenísimo que esta pregunta aparezca como requerimiento al principio del desarrollo del proyecto para empezar a pensarlo. Tiene que ver un poco con esto que mencionábamos antes de cuál es la necesidad de que esta película se haga. ¿Hay un público que puede sentirse identificado con esta propuesta? ¿Hay un público que va a estar interesado en ir a la sala, o en comprar el ticket, o en conectarse como sea
pero que hay algo que ya el proyecto tiene como en su germen, que pensemos que puede generar un interés en determinado sector. Entonces me parece que tiene que ver con eso, ¿no? No sé qué pensás, Diego. Sí, la verdad que son ese tipo de preguntas medio difíciles de contestar y que creo que tiene que ver con la estrategia que cada uno elija para contestar eso. Me parece que está bueno entender que hay un otro. No sé bien qué es lo que está bueno de pensar en un marco de coyuntura X, ¿no? Pero me parece que un poco lo que decías, Ana, de pensar la audiencia como un lugar, o la película como un lugar no solo expresivo, sino también comunicacional, digo, se podría responder desde ahí. Me parece, de vuelta, yo lo dejaría abierto a que cada uno haga con eso lo que le parezca, más que está bien o está mal contestar algo. Pero bueno, ver qué pensó cada uno con esto. Paso a la siguiente, que tiene que ver qué tanto influye en una carpeta utilizar imágenes propias o de otros para el jurado que elige dichos proyectos. Bueno, los dos, tanto Ana como yo, fuimos jurados, pero no tengo idea quién va a ser jurado en una próxima instancia y muchas veces es bastante subjetivo eso. Les podemos hablar, o yo les puedo hablar desde la experiencia. No creo que sume o reste. Para mí, cualquier estrategia es válida si comunicacionalmente se ve un poco lo que hablamos antes, ¿no? Como cierta síntesis, claridad, conceptos, desde dónde está mirando ese director o directora este proyecto, si tiene una unidad toda la presentación. Me parece que va más por ahí que si conviene esto o aquello. Creo que las estrategias son infinitas. Me acuerdo, les cuento como a modo de anécdota, no porque esto tenga que ser así, pero de un proyecto de unos uruguayos en el Glaser. La presentación no la recuerdo ahora, pero sí recuerdo que en la instancia de pitching vinieron con una guitarra y se pusieron a cantar algo que tenían ensayado y te contaban todo el proyecto a lo largo de una especie de canción que era brillante como espectáculo, era genial. Y lo recordamos mucho quienes estuvimos ahí porque era justamente muy original. No por esto tienen que salir todos a cantar o a buscar hacer cosas, pero muchas veces, digo, la estrategia utilizada habla mucho de quien está detrás, ¿no? Y entonces me parece que más que yo recalco esto, pensar en qué estrategia se sienten cómodos, más allá de tener que completar burocráticamente con esto o aquello. Es bueno, con las imágenes para contar, cuento con estas imágenes, con estas otras, las hago, las genero, las postproduzco, agarro cuadros, me parece que tiene que ver, hay infinitos caminos, pongo una historieta, no lo sé, digo, o dibujo, hago un storyboard, no lo sé, creo que está todo abierto para que cada uno elija un camino que le sea afín y cómodo para el proyecto y para quien es, ¿no? Que le dé identidad. Sí, y evaluar también esto de con qué herramientas contamos para tener esas imágenes. Hay algo que es algo como muy concreto que tiene que ver con que si las imágenes son generadas de manera propia, pero no están buenas de calidad, y van a jugar en contra también, porque también van a estar hablando de qué capacidad tiene el que las está presentando de capturar una imagen. Obviamente que nosotros entendemos que, por ejemplo, en la situación en la que estamos, hay ciertas cosas que son muy difíciles que si no estuviéramos atravesando esta cuarentena se podrían elaborar de otras maneras. Entonces, también hay que poner como en la balanza qué es lo que uno tiene y qué es lo que puede jugar en contra también, ¿no? Por eso también está buena presentación en equipo, para poder intercambiar y no quedarse solamente con la percepción de una sola persona, que a veces la subjetividad juega en contra. Entonces, compartir las impresiones sobre lo que se está presentando. También la siguiente dice un poco de lo mismo: ¿cuál es la cantidad preferida de imágenes o fotos en la carpeta? No hay ni un mínimo ni un máximo. Sí, siendo que se trata de una película, sí está bueno pensar que la imagen es algo importante, que esté presente de alguna manera en la carpeta, pero eso no quiere, creo que no hay un mínimo ni un máximo.
apelemos, y un poco esto que decíamos antes al principio de la síntesis. Más que 1000 palabras, pero una imagen, si ya son muchas, capaz que es un exceso, ¿no? Entonces ya es como una especie de charlatanería. Así que bueno, me parece que tiene que ver bastante con el sentido común y con evaluar que sí está bueno pensar que las cosas cuando se repiten a veces juegan, a veces se tachan, ¿no? La repetición en general no suma. ¿Seguimos con la que viene? La propuesta estética sería entonces los aspectos visuales y sonoros del film, o sea, ¿qué recursos del lenguaje se van a usar para dar forma a la película? Exactamente, bueno, tiene que ver con eso y no solo eso, ¿no? Pero tiene que ver con ver qué estrategias, lo que decíamos antes, a nivel carpeta, a nivel concepto, a nivel desde lo que se cuenta en palabras hasta lo que se cuenta en imágenes, hasta el diseño, hasta la tipografía, cada detalle de todo lo elegido, cómo va a ser, qué sé yo, cosas que cuentan algo de lo que decía Ana. Si se dice, no, va a ser un film, una película muy ascética, precisa, etcétera, etcétera, y se cuenta esto 18 veces, a quien lo lea algo le va a hacer sospechar que en realidad no va a ser así, o que no está suficientemente depurado aquello que se está diciendo con la forma que se está presentando. Entonces intentar, en eso se llama o se busca la coherencia, ¿no? Y creo que para eso, y algo que fomenta mucho el Glaser, es este trabajo en equipo, ¿no? Desde este germen, bueno, no sé, puede haber uno que ayude a corregir al otro, los textos y demás, y una instancia de alimentación y juntar los elementos para que conformen un todo y no 3 o 4 cosas distintas que distintas personas hicieron a los fines del mismo proyecto. Intentar que el proyecto tenga una identidad propia y que las personas que conforman ese proyecto le aporten a esa identidad. Sería un poco la idea. Muy bien. La que sigue dice, ¿qué tanto deberíamos desarrollar nuestra visión sobre el tesis que presentamos en la película en la motivación? ¿Podemos explayar, dice desplayarnos, pero debe ser explayarnos, o le restaría claridad? Yo creo que si hay una visión particular para compartir acerca del tema o de la hipótesis que se plantea en la película, está bueno que esté presente. No es indispensable, o sea, quiere decir, no se sientan obligados a tratar de justificar algo que no sienten propio, ¿no? No como un requerimiento. Si está y lo sienten que tiene un valor en ser compartido, está bueno. Como dijimos antes, la síntesis siempre se agradece porque si no se va por las ramas y estamos hablando de audiovisual, entonces lo más importante es tener claro que lo que más vamos a transmitir es lo que se ve y lo que se escucha, más que interpretaciones. Las interpretaciones, en principio, está bueno plantearlas si son importantes y dejarlas después a criterio de quien interprete, de los que leen, de los que ven. Me parece. Buenísimo. Leo, Sí. ¿la de la motivación vos la leíste? ¿La motivación podría ser el gusto? No. No terminé la anterior. ¿A qué tan específica tiene que ser la propuesta estética en esta primera etapa de presentación? Bueno, eso es como demasiado abierto, ¿no? Lo más específica que se pueda sería la respuesta. Si bien es un proyecto y es algo en proceso, cuanto más específica, determinada, trabajada esté, más suma para esta instancia. Y no quiere decir por eso que debe estar cerrada, ¿no? Entendiéndose que es algo a hacer trabajo. Pero la verdad es que cuando más depurada está y tiene más detalle, se valora y se entiende y se comprende y más fuerte es el proyecto. Sí, totalmente. Y acá leo otra. ¿Vos querés decir algo más de esto? No. Está perfecto. La motivación podría ser el gusto por querer ahondar en un determinado género cinematográfico.
Y bueno, no sé, para mí eso podría ser un aspecto de la motivación. Si toda la motivación se reduce a eso, la verdad es que diría como que no está desarrollado. Algo que yo me acuerdo siendo tutor que se veía mucho era el western, ¿no? En diferentes, sobre todo en algunas provincias. Pero algo de lo que también pasaba es qué va a ser, por ejemplo, un proyecto en, no sé, Tucumán, un western en Tucumán llevado a tal época. Bueno, ¿qué quiere decir hacer un western hoy con los recursos y en los lugares que se tienen? Porque si no queda como demasiado abstracto, casi como que el proyecto se pone detrás de la idea de western y se nombra a diferentes autores o que han tratado desde, no sé, bueno, un montón de autores, y lo que falta es ver, bueno, pará, ¿qué me estás queriendo decir? ¿Vas a contar un western? ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Cómo va a ser? ¿Qué elementos va a tener? ¿Qué vas a tomar del western y qué no vas a tomar? ¿A qué llamás a hacer hoy un western? ¿Va a haber qué tipo de arma? ¿Vas a usar el concepto western? O sea, tirar un poco de la piola de eso, porque si se quedan solo en una descripción muy general, no ayuda a visualizar algo que decíamos anteriormente. ¿Cuál es la singularidad? Y muchas veces, bueno, no sé, no solo es el género, sino qué hacemos con ese género. Claro, claro, puede ser como si fuera la motivación de la motivación, en el sentido de que porque me gusta mucho este género, propongo tal y tal cosa, ¿no? O porque me gusta, porque siempre me sentí atraído o atraída por trabajar sobre este género, elaboré tal idea y pienso que esta historia podría, digamos, pero no por sí mismo como un anuncio, ¿no? Como me gusta el western, hago western, porque no nos dice mucho, digamos, eso no suma, no nos enteramos de mucho, digamos. Bueno, después dice, Ana, ¿puedes aclarar un poco más sobre esta propuesta de elenco? ¿Es necesario incluir el nombre de posibles actores y actrices que podrían estar? Yo en mi propuesta de desarrollo de Todos tenemos un plan no lo tenía a Viggo Mortensen, porque por esto que decía, digo, cómo uno presenta un proyecto. De hecho, en realidad, por ejemplo, en mi propuesta de desarrollo de esa película, yo no tenía actores propuestos. No siempre es necesario incluir un tentativo o posibles actores, ni siquiera perfil de personajes. Es necesario, salvo que te lo pidan específicamente. ¿Y te parece importante? Me parece que sí, está bueno incluirlo. Si tenés algún compromiso ya establecido o algún interés establecido por parte de algún actor, está bueno plantearlo también, pero no es indispensable. ¿Seguimos con la que viene? Acá hay varias. Bueno, contestamos un par más y vamos cerrando para tampoco que sea de ¿Qué hay que tener en cuenta para considerar que el tratamiento está bien logrado? Cuestiones que se pueda tener en cuenta para el desarrollo y saber que está bien encaminado. Bueno, un tratamiento, a mí la verdad con el tratamiento me costó mucho entender el tratamiento. Por ahí acá lo hablo más como guionista. Al principio siempre escribía un tratamiento primero escribía el guión y después el tratamiento cuando me lo pedían. Después con el tiempo y por ahí habiendo ganado más oficio, me fue una instancia que me la valoro ahora mucho, en el sentido de que cuando el tratamiento está agotado y ya me rebalsa de cosas que no puedo poner, recién ahí paso al guión. Y entonces, básicamente, para mí un tratamiento bien logramente eso, algo que dé el tono, que dé cuenta de un desarrollo de película, inicio, principio, desarrollo y fin, que dé cuenta de si va a ser un género. Por ejemplo, si va a ser el suspenso, que esté escrito de manera que te genere suspenso leerlo. Digo, por ejemplo, los cuentos infantiles trabajan muy bien con eso, ¿no? Como te generan todo el tiempo el querer saber qué viene. Si va a ser un género como el suspenso y está escrito de una manera que no te genera ningún tipo
de intriga y les va a estar jugando en contra. Entonces, por eso muchas veces esto, elegir qué palabras poner, condensado y más corto, que algo extensivo y poco depurado. Es lo mismo que antes. Si va a ser algo no narrativo, bueno, que su concepto, su atmósfera, sus sensaciones, estén descriptos y aparezcan de la lectura de ese material. En definitiva, un tratamiento está bien encaminado, como usan acá la palabra, cuando escribe después de su lectura, uno se puede hacer una idea de cómo sería al menos el guión de esa película. Muy bien. La siguiente dice, para la propuesta estética es preferible tener diversidad en los proyectos ajenos que se usan de referencia o conviene tomar ciertas películas que aporten en distintos sentidos. A ver, para la propuesta estética es preferible tener diversidad en los proyectos ajenos que se usan de referencia o conviene tomar ciertas películas que aporten en distintos sentidos. Más que en distintos, del todo bien la pregunta, pero más que en distintos sentidos, claramente la propuesta estética está bueno que aporte en el sentido que queremos referenciar, ¿no? Por ejemplo, muchas veces, por eso yo decía de que no es conveniente hablar que yo pongo un ejemplo de las películas de, no sé, de Aristarain. Está bueno de repente especificar a qué me estoy refiriendo de las películas de Aristarain, por qué se conectan con lo que yo estoy planteando, qué particular película de Aristarain estoy refiriendo y a qué elemento, si lo estoy asociando a la manera de contar desde la cámara, si lo estoy asociando al tiempo del relato en el montaje, pero ser como específicos, no sumar cantidad de referencias y mucho menos sin estar como orientadas hacia qué punto de lo que yo estoy planteando están puestas, ¿no? No sé si querés sumar algo, Diego. No, totalmente de acuerdo, me parece como eso. Digo, más importante que las referencias es qué dicen ustedes sobre las referencias, ¿no? ¿Qué dice la propuesta? ¿Qué sé yo? Western, volviendo a uno le puede significar una cosa y a otro otra. Entonces, ¿qué va a haber? ¿Un duelo final de dos personajes? ¿Qué sé yo? ¿Cómo va a ser ese duelo? ¿Se van a encontrar? ¿Uno va a salir muerto y otro no? No sé. Digo, porque si no, empiezan a darse como sobreentendidos, ¿no? Que hablamos de lo mismo cuando mencionamos tal cosa, y creo que hay algo que tiene el cine y que es la capacidad de comunicar. Entonces, poder comunicar con bastante claridad qué cuestión muy específica, si fuese western, si fuese Aristarain, si fuese se están viendo, es lo que va a ayudar a leer el proyecto, porque yo, evaluador, si fuese, voy a leer y ver si me identifico también con aquella mirada que se ve y en dónde se pone el ojo, por ejemplo, para referenciar algo. Entonces creo que es muy importante eso, como saber explicar cada referencia por qué la ponen. Sí, sí. Bueno. Esto ha sido todo, me parece. Sí, parece que sí. Acá nos recuerdan que invitemos a todos y a todas y a todos a que vengan el próximo jueves 23 a las 16 a este mismo canal para la tutoría de producción junto a los grandes de Leandro Borrell y Carolina Álvarez. ¿Querés agregar algo, Diego? Bueno, muchas gracias y bueno, y no dejen de que ya sea elegido o no el proyecto, es un gran momento para sentarse a desarrollarlo. Y también en el caso de presentarse y ser elegidos, las tutorías suelen ser algo muy importante para todos los proyectos que han pasado por el Glaser, y quienes suelen estar detrás y dando las tutorías generalmente lo hacen con mucha convicción por el intercambio, porque creo que ese es el espíritu de este concurso. Sí, sí. Bueno, esto es todo. Cualquier cosa nos harán llegar
algún comentario. Nos llegará de alguna manera. Bueno, listo, ¿no? Nos despedimos y ya. Bueno.